Milagro de respuesta y restauración. La oración que te brindará esperanza al iniciar el día. En el aire denso de la mañana, donde las sombras parecían cobrar vida, María se sentó en su cocina, sintiendo el peso aplastante de la soledad. Desde la partida de su esposo, el mundo había perdido su color. Como un ecosistema marchito, su corazón y su hogar se sentían secos y vacíos. Con la Biblia abierta frente a ella, los ojos buscaban respuestas en la historia de Ana, quien había clamado a Dios en su angustia, mirando al cielo con esperanza. La conexión entre su dolor y el de Ana le resultaba abrumadora. ¿Por qué su vida estaba plagada de esta profunda tristeza? La incertidumbre crecía dentro de ella como una tormenta en el horizonte. Con un impulso que nació de las entrañas, esa chispa brilló como la presencia del Espíritu Santo, llenando la habitación con un suave resplandor que la abrazó con amor. Era como si Dios mismo le dijera que, incluso en sus momentos más oscuros, nunca la había dejado sola. Una paz ingente inundó su alma, como un río que arrastra consigo toda la tristeza. «No temas, porque yo estoy contigo», resonó con claridad en su mente, una promesa sagrada que pesaba en el aire, lista para ser reclamada. María entendió que la restauración podía surgir de las cenizas del sufrimiento, y en ese instante un rayo de esperanza encendió su corazón como un faro en la tormenta. Las lágrimas brotaron, no solo de tristeza, sino de gratitud, y con un renovado fervor le prometió a Dios que su fe se convertiría en una semilla de esperanza para los demás. Mientras el aroma del café recién hecho envolvía el espacio, una inquietante pregunta la asaltó. ¿Cuál será el siguiente paso que Dios tiene preparado para ella? Las posibilidades danzaban en su mente, llenas de promesas aún por cumplir. Con cada latido, sentía que su viaje de fe, intenso e incierto, estaba solo comenzando. Hermano de fe, antes de continuarmos con esa historia de fe que puede ser exactamente la respuesta que Dios preparó para você hoy, preciso te fazer una alerta muy importante. Muitos hermanos de nuestra comunidad cristiana notaron que el YouTube tiró la inscripción deles sin ningún aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fé, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos, vi? Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. Milagro de respuesta y restauración, la oración que te brindará esperanza al iniciar el día. En el aire denso de la mañana, donde las sombras parecían cobrar vida, María se sentó en su cocina, sintiendo el peso aplastante de la soledad. Desde la partida de su esposo, el mundo había perdido su color. Como un ecosistema marchito, su corazón y su hogar se sentían secos y vacíos. Con la Biblia abierta frente a ella, sus ojos buscaban respuestas en la historia de Ana,
quien había clamado a Dios en su angustia, mirando al cielo con esperanza. La conexión entre su dolor y el de Ana le resultaba abrumadora. ¿Por qué su vida estaba plagada de esta profunda tristeza? La incertidumbre crecía dentro de ella como una tormenta en el horizonte. Con un impulso que nació de las entrañas, María cerró los ojos y elevó una oración, un susurro sincero que atravesó la atmósfera. De repente, sintió un suave soplo de viento, como si llevara consigo un mensaje del cielo, acariciando su rostro y trayendo consigo un destello de luz que iluminó el rincón más oscuro de su ser. Esa chispa brilló como la presencia del Espíritu Santo, llenando la habitación con un suave resplandor que la abrazó con amor. Era como si Dios mismo le dijera que incluso en sus momentos más oscuros nunca la había dejado sola. Una paz ingente inundó su alma, como un río que arrastra consigo toda la tristeza. «No temas, porque yo estoy contigo», resonó con claridad en su mente, una promesa sagrada que pesaba en el aire, lista para ser reclamada. María entendió que la restauración podía surgir de las cenizas del sufrimiento, y en ese instante, un rayo de esperanza encendió su corazón como un faro en la tormenta. Las lágrimas brotaron, no solo de tristeza, sino de gratitud, y con un renovado fervor le prometió a Dios que su fe se convertiría en una semilla de esperanza para los demás. Mientras el aroma del café recién hecho envolvía el espacio, una inquietante pregunta la asaltó. ¿Cuál será el siguiente paso que Dios tiene preparado para ella? Las posibilidades danzaban en su mente, llenas de promesas aún por cumplir. Con cada latido, sentía que su viaje de fe, intenso e incierto, estaba solo comenzando. Versículo áncora. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Repite mentalmente, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Contexto bíblico. Este versículo, escrito por el profeta Isaías, se dirige al pueblo de Israel durante un tiempo de exilio y desesperanza. En un momento donde todo parecía perdido, se les recuerda que la esperanza en Dios trae renovación y fortaleza. Retomada de la jornada, María había experimentado la soledad devastadora tras. Después de tenerme una carta vieja, encontró una carta vieja, amarillenta y escondida entre los libros. Su pulso se aceleró. Con manos temblorosas la abrió. Las palabras, escritas con una letra temblorosa, la desnudaron de su añoranza. «Perdóname, Ana. He mentido». El aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviese por un instante. Un nudo se formó en su garganta. ¿A quién pertenecía esta letra? La carta desbordaba secretos, susurros de traición que rasgaban el velo de su ya frágil realidad. La luz vacilante del atardecer se colaba por la ventana, pintando sombras inquietantes en las paredes del pequeño cuarto. Ella temblaba. Nunca había visto un mensaje tan desolador antes. ¿Cuánto de su marido había sido una ilusión? Podía escuchar sus propios pensamientos gritando: ¿por qué? ¿Qué más no sé? El aire olía a incienso quemado, envolviendo la escena en un manto de angustia inexplicable. Todos sus miedos, sus pérdidas y su lucha interior
se volvieron tan evidentes que un estallido de emociones la sacudió, como un tambor en la noche. No podía contenerse. Lloró con desesperación, gritos ahogados que resonaban entre las paredes vacías. Nadie en el vecindario sabía del abismo en el que se encontraba. Todo su mundo parecía disolverse en un océano de dudas. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas? ¿Qué pasaría si todas tus certezas se desvanecieran de repente? Tómate un momento para reflexionar y comparte tus pensamientos. Dicho aplicada. Conocí a Lucas, quien pasó por un momento similar cuando descubrió que su mejor amigo había traicionado su confianza. Sin embargo, a través de su dolor y confusión, encontró en Dios el consuelo y la dirección que necesitaba para seguir adelante y sanar. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en medio de la confusión, tu luz brilla. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo Dios revelará su fidelidad en medio de esta tormenta emocional? ¿Podrá María encontrar la verdad detrás de esta carta y seguir adelante en su camino de fe? Milagro de respuesta y restauración. La oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Volvemos a encontrarnos en esta travesía de fe, donde la última vez María salió de una profunda tristeza al sentir la presencia amorosa de Dios. Su viaje apenas comenzaba, y ahora un nuevo acontecimiento está a punto de sacudir su mundo. Versículo áncora. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este versículo, escrito por los Salmos, se dirige al pueblo de Israel en tiempos de angustia y adversidad. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios es un pilar inquebrantable donde podemos encontrar consuelo. Hora de la jornada. María ha estado lidiando con el peso de la soledad y la confusión tras la pérdida de su esposo. Su reciente conexión con Dios había llenado su corazón. La carta que había encontrado apenas un momento atrás, el corazón de María latía con fuerza. Con sus palabras llenas de secretos oscuros, parecía contener la clave de toda su tristeza. ¿Qué más no sé? Resonaba en su mente una y otra vez. De repente, un ruido sordo la hizo girar. El viejo mueble de madera crujió y una sombra se deslizó por la habitación. Ella sintió un frío súbito que le recurría a la espina dorsal. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz apagada por el miedo. No había respuesta. El aire olía a incienso quemado, llenando sus pulmones de una angustia que apenas podía soportar. Un escalofrío atravesó su cuerpo cuando alguien emergió de la penumbra. Era un viejo conocido, Javier, el hermano de su difunto esposo. Su mirada estaba llena de desesperación. Sus manos temblaban. «María, tienes que escucharme», exclamó, sus ojos desbordando un mar de secretos y dolor. Ella retrocedió, su corazón palpitando como si quisiera escapar. ¿Por qué había venido? No puedes quedarte con eso. La carta no era lo que parecía, continuó, pero María apenas podía procesar las palabras. La tensión en el ambiente era palpable, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Eran mentiras. Y ahí la voz de Javier se quebró, llenando el cuarto de un silencio abrumador.
Cada parte de su ser se agitaba. ¿Qué otra traición y dolor había estado oculta? María se apretó el pecho, sintiendo un nudo imposible de deshacer. «Esto no puede estar pasando», musitó, sus lágrimas fluyendo como ríos por sus mejillas. Aquella revelación la dejó aturdida. El cielo oscurecía con cada palabra desgarradora. Los recuerdos de momentos felices con su esposo se desvanecían, mientras la inquietante verdad amenazaba con consumirla. Pero en medio de esa tormenta emocional, algo en su interior comenzó a despertar. Dan por vencida reflexión aplicada. ¿Alguna vez tu mundo se ha desmoronado sin entender por qué? ¿A quién acudes cuando las bases de tu vida son desafiadas? Reflexiona sobre tu propia fe y comparte tus pensamientos. Ilustración práctica. Conocí a Raquel, quien enfrentó una traición devastadora de alguien que amaba. Sin embargo, en medio del caos, encontró fortaleza en su fe, apoyándose en Dios para reconstruir su vida y sanar sus heridas. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en medio de la confusión, tu luz brilla. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Podrá María encontrar fuerza en la verdad ocultada y seguir adelante en su camino de fe? Irmão de Dios, antes de continuarmos con ese mensaje que puede ser exactamente lo que Dios quiere falar a su corazón hoy, déjame te hacer un alerta muy serio. Muchos hermanos de la fe aquí del canal percibieron que YouTube removió su inscripción sin ningún aviso. Da só uma conferida ahí embaixo y garante que o botón vermelho está desativado. Así, você continúa recibiendo cada palabra, cada testimonio y cada historia que puede ser usada por Dios para operar milagres na sua vida. Y si ese mensaje ya está tocando su alma, déjate like de fe. Isso ayuda ese conteúdo a alcanzar más vidas sedentas pela presencia de Dios. Y me diz ahí nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo y contanos a tua historia de cómo Dios mudó a tua vida. O Señor ama ver a sus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Milagro de respuesta y restauración, la oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Regresamos a esta travesía de fe, donde dejamos a María en un torbellino emocional, aturdida por la revelación inesperada de un secreto que desafía todo lo que conocía sobre su esposo. Versículo áncora. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito en un tiempo de gran angustia para el pueblo de Israel. David, enfrentando amenazas y adversidades, recordó que Dios siempre es un pilar inquebrantable en momentos de crisis. 1. María ha estado lidiando con la soledad y la confusión tras la pérdida de su esposo. Aunque había sentido la paz de Dios en su corazón, los nuevos giros en su vida la llevaban a un abismo de preguntas y miedos. Reviravolta de fe. María. La voz de Javier resonó en el desván, llenando el aire de una tensión palpable. «Tienes que escucharme», gritó su rostro pálido y ansioso.
La atmósfera se tornó pesada, y el aire olía a incienso quemado, intensificando su angustia. María sintió que el mundo giraba a su alrededor, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No puedes quedarte con eso. La carta no es lo que parece. Continuó él, su respiración agitada. Los ojos de María se abrieron de par en par, el pulso galopando en su pecho. Un sufrimiento nuevo y desgarrador la invadió, como un puño que apretaba su garganta. «¿Qué más no sé?», murmuró, sintiendo como si la luz del atardecer se desvaneciera, dejando sombras profundas a su alrededor. Las manos de Javier temblaban, y sus palabras eran como dagas que desgarraban el velo de su realidad. «Tu esposo, había secretos». El sonido de sus palabras resonó como un eco en un vacío aterrador, y el silencio en el desván se convirtió en un grito sordo. Los recuerdos de su amor se esfumaron, arremolinándose en un torbellino de dudas. María se sintió atrapada en una espiral de incertidumbre, como si cada susurro que pronunció Javier rasgara poco a poco su corazón. La tensión aumentaba, y un nudo en su estómago se apretó, mientras los ojos de Javier suplicaban la verdad. «Él no era quien creías», finalizó, su voz quebrada. El desván se volvió un escenario de sufrimiento compartido. Todos los recuerdos felices, las promesas de amor y fidelidad, parecían ahora un espejismo frágil. «¿Por qué?», exclamó María, cubriéndose el rostro con las manos, sintiendo la fría oleada de traición. Reflexión aplicada: ¿te has sentido alguna vez como si todo lo que conocías se desmoronara? ¿A quién acudes cuando las verdades que creías firmes son cuestionadas? Reflexiona sobre tus experiencias y siéntete libre de compartir en los comentarios. Oh, ilustración práctica. Conocí a Paula, quien enfrentó una tremenda traición por parte de alguien a quien amaba profundamente. A pesar del caos, encontró paz y sanación al buscar a Dios en sus momentos más oscuros. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos que sufren. Señor, agradezco porque, incluso en medio de la confusión, tu luz brilla. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que sucede. Amén. Ancho de fe, ¿cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta tormenta emocional? ¿Está María dispuesta a enfrentar lo que la verdad tiene reservado para ella? Mañana veremos si la palabra se cumplirá en la oscuridad del valle. Ese milagro de respuesta y restauración, la oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Regresamos a esta travesía de fe, donde dejamos a María atrapada en un torbellino de emociones, confundida por la revelación devastadora sobre su esposo. Versículo áncora: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Wea contexto bíblico. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito por el rey David, quien se dirigía al pueblo de Israel en tiempos de gran angustia y adversidad. La palabra de Dios les recordaba que, incluso en sus momentos más oscuros y difíciles, siempre podían encontrar refugio en Él. Retomada de la jornada, María ha estado enfrentando un abismo de soledad y confusión desde la muerte de su esposo, aunque la oración le había proporcionado un destello. De repente, en medio de esa tensión,
Un grito penetró el aire pesado. Pero más que la sorpresa, era el temor lo que invadía su ser. Los ojos de Javier estaban desbordados de desesperación. Sus manos temblaban. Logró decir, mientras el aire olía a incienso quemado, intensificando la angustia de María, haciendo que María apretara su puño, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué más oculta esta verdad? Su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra, mientras la luz vacilante de la tarde iluminaba sus rostros tensos. Tu esposo, él no era quien creías. Con cada letra susurrada, el mundo de María parecía desmoronarse en un instante. Todo su amor, sus recuerdos felices, se desvanecían como humo en el aire. ¿Qué me estás diciendo?, murmuró ella, cubierta de lágrimas, mientras sus ojos se abrían como platos. Las paredes del viejo desván parecían cerrarles el paso. Un silencio gélido se instaló. Él había secretos, continuó Javier, la voz temblando. En ese momento, el cielo nublado afuera se oscureció, como si el universo estuviera en sintonía con su angustia. Un murmullo pasó entre ellos, el aire crujía con la revelación, como una cuerda tensándose a punto de romperse. Los recuerdos buenos ahora eran una maquinaria pesada en su pecho, aplastando cualquier brizna de alegría que quedaba. Con cada palabra de Javier, la penumbra aumentaba, y un oleaje de tristeza arrastraba a María. Mientras el atardecer se desvanecía, su mente giraba en un torbellino de dudas. ¿A quién más he engañado? ¿Cuántas mentiras ocultó? El dolor era intenso. Era como un cuchillo que atravesaba su alma. Nadie estaba preparado para la tormenta que se desataba en su interior. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías se desmorona ante tus ojos? ¿A quién acudes cuando tu realidad se convierte en una multitud de preguntas y temor? Reflexiona sobre estas experiencias y compártelas si te atreves. Ilustración práctica. Conocí a Laura, quien pasó por una experiencia similar cuando descubrió secretos oscuros sobre un ser querido. En medio de su caos, encontró paz y fortaleza al confiar en Dios, lo que le permitió sanar y reconstruir su vida. Su historia inspiró a muchos que atravesaban momentos de tormenta. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en medio de la confusión tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Está María lista para enfrentar la verdad que la espera y seguir su camino de fe? Hermano de Dios, antes de continuarmos con ese mensaje en que puede ser exactamente lo que Dios quiere espalar a ese corazón hoy, déjate hacer una alerta muy serio. Muchos hermanos de fe aquí del canal percibieron que el YouTube removió a inscripción de ellos sin ningún aviso. Daso una conferida ahí en bajo y garante que el botón vermelho está desactivado. Así, você continúa recibiendo cada palabra, cada testimonio y cada historia que puede ser usada por Dios para operar milagres na sua vida. Y si esa mensaje ya está tocando su alma, deja su like de fe. Isso ayuda a ese contenido a alcanzar mais vida. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos.
Milagro de respuesta y restauración. La oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Regresamos a esta travesía de fe, donde dejamos a María atrapada en un torbellino de emociones, confundida por la revelación devastadora sobre su esposo. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito por el rey David, quien se dirigía al pueblo de Israel en tiempos de gran angustia y adversidad. La palabra de Dios les recordaba que, incluso en sus momentos más oscuros y difíciles, siempre podían encontrar refugio en Él. Retomada de la jornada. María ha estado enfrentando un abismo de soledad y confusión desde la muerte de su esposo. Aunque la oración le había proporcionado un destello de esperanza, las recientes revelaciones de traiciones ocultas la dejaban en un estado de desasosiego, cuestionando todo lo que alguna vez creyó. Reviravolta de fe. De repente, en medio de aquella atmósfera cargada de tensión, el aire se volvió helado. Un estruendo. La puerta del desván se abrió de golpe, como si un viento violento la empujara. Javier, con los ojos desorbitados, casi gritó: «María, hay algo que no sabes». Sus palabras resonaron como un trueno, desgarrando el silencio tenso. María sintió como si su corazón se detuviera. Un nudo se formó en su garganta, apretando aún más su pecho, como si un puño invisible a la presión aplastara su ser. «No lo entiendes», continuó él, con la voz temblorosa. «Tu esposo tenía una segunda vida». En un instante, todo se volvió blanco y negro. Una sombra oscura se cernía sobre su pasado. El aire olía a incienso quemado y la luz vacilante en las sombras profundas del desván creaba un ambiente surrealista, como si estuvieran en una película de terror. Los recuerdos felices comenzaron a desvanecerse, y cada palabra de Javier era como un eco de traición que resonaba en su mente. La imagen de su esposo sonriendo, prometiendo amor eterno. Todo eso se desmoronaba como un castillo de arena ante una ola gigantesca. «No, eso no puede ser verdad», exclamó ella, con lágrimas brotando de sus ojos. La angustia apretaba su pecho, y un grito ahogado se alzó en la penumbra. Todos a su alrededor parecían congelados. El silencio se hizo profundo y denso, cada uno incapaz de procesar la magnitud de lo revelado. Ojos mirados con asombro, susurros comenzando a rotar como el viento en la tormenta de un huracán. ¿Todo lo que había vivido era una ilusión? ¿Cuánto más se ocultó bajo la superficie? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez te has sentido como si todo lo que conocías se desmoronara? ¿A quién acudes cuando las verdades que creías firmes son cuestionadas? Reflexiona sobre tus experiencias y siéntete libre de compartir en los comentarios. Ilustración práctica. Conozco a Paula, quien enfrentó una devastadora traición de alguien a quien amaba profundamente. En medio del caos, encontró paz y fortaleza al confiar en Dios, lo que le permitió sanar y reconstruir su vida. Su historia inspiró a muchos que atravesaban momentos de tormenta. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en medio de la confusión, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Está María lista para enfrentar la verdad que la espera
y seguir su camino de fe? Mañana descubriremos qué más tiene Dios reservado para ella. Milagro de respuesta y restauración, la oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Regresamos a esta travesía de fe, donde dejamos a María en un torbellino de emociones, confundida por la revelación devastadora sobre su esposo. La atmósfera estaba cargada de secretos y traiciones, dejando a todos en estado de alerta. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Contexto bíblico. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito por el rey David, quien se dirigía al pueblo de Israel en tiempos de angustia y adversidad. Su mensaje es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos encontrar refugio en Dios. Retomada de la jornada. María estaba lidiando con la soledad corrosiva y la confusión devastadora tras la muerte de su esposo. Apenas había comenzado a descubrir su esperanza en Dios cuando la revelación de Javier puso todo en tela de juicio. Reviravolta de fe. De repente, en medio de aquella atmósfera tensa y cargada, el aire se heló. Un estruendo resonó cuando una pesada caja cayó al suelo, haciendo eco en el silencio del desván. «María», gritó Javier, sus ojos desorbitados en medio de la penumbra. «Hay algo más que necesitas saber». El corazón de María latía tan rápido que parecía querer estallar. Un nudo se formó en su garganta. Cada palabra que salía de los labios de Javier la golpeaba como un martillo, despertando viejos miedos. El aire olía a incienso quemado, y la luz vacilante proyectaba sombras que danzaban en las paredes. Tu esposo tenía secretos oscuros. El tiempo parecía detenerse mientras su mente giraba. Sus ojos se abrieron, buscando respuestas. ¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad. Murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. Una sensación de alarma flotaba en el ambiente, como si cada rostro en la habitación se congelara en un instante de horror colectivo. «Eso no es posible», susurró una voz, y María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con cada palabra de Javier, el mundo que había conocido se desmoronaba. ¿Acaso su amor había sido una ilusión? Todos los momentos compartidos, sus risas, promesas, todo se desvanecía como niebla en la mañana. Un sudor frío le recorrió la espalda, y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta, robándole la capacidad de hablar. «¡Escucha!». Javier se acercó, su voz cargada de urgencia. Él estaba involucrado en cosas que ni te imaginas. 2:2 de la mañana. Las sombras se alargaban, y María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cuántas mentiras había soportado? ¿Cuánto tiempo viviría en la ignorancia de la verdad? Todos a su alrededor parecían paralizados. La incredulidad llenaba el aire. Cada mirada decía lo que nadie se atrevía a pronunciar. El amor se había convertido en traición. Una semana final. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumbaba ante tus ojos? ¿A quién acudes cuando lo que creías firme se desmorona? Tómate un momento y reflexiona sobre estas preguntas. Comparte tus pensamientos. Ilustración práctica.
Conozco a Laura, quien enfrentó una traición desgarradora cuando descubrió que su mejor amiga había estado mintiendo sobre su vida. En medio de la tormenta emocional, encontró paz y fortaleza al confiar en Dios. Su historia de resiliencia se convirtió en un faro de esperanza para muchos en circunstancias similares. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en medio de la confusión, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Está María preparada para enfrentar la verdad y seguir su camino de fe? Mañana descubriremos qué más tiene Dios reservado para ella. Milagro de respuesta y restauración. La oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Regresamos a esta travesía de fe, donde dejamos a María atrapada en un torbellino de emociones, confundida por la revelación devastadora sobre su esposo. La atmósfera estaba cargada de secretos y traiciones, dejando a todos en estado de alerta. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Contexto bíblico. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito por el rey David, quien se dirigía al pueblo de Israel en tiempos de gran angustia y adversidad. Su mensaje es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos encontrar refugio en Dios. Omri, después de la muerte de su esposo, apenas había comenzado a descubrir su esperanza en Dios, cuando la revelación de Javier puso todo en tela de juicio. Reviravolta de fe. Todo cambió en un instante. En medio del desván, el aire se tornó helado como un aviso escalofriante. Un estallido resonó. Una sombra oscura emergió entre las estanterías, y los ojos de Javier brillaban con una desesperación que amenazaba con romperse. «María», gritó, su voz desgarrándose. «No podemos quedarnos callados». El silencio se cortó como un cristal roto, dejando a todos temblando, pendientes de sus palabras. «Tu esposo tenía secretos», continuó, las palabras saliendo como un torrente de angustia. El corazón de María latía como un tambor de guerra, apretando su pecho, un nudo firmemente atado que rasgaba su alma. «¿Qué quieres decir?», murmuró, y su voz temblaba como el viento en los árboles. De repente el aire olía a incienso quemado, una fragancia perturbadora que llenaba el cuarto con algo macabro. Los rostros a su alrededor se tornaron pálidos. Los murmullos comenzaron a fluir como un río de dudas. Cada palabra de Javier era como una daga que desgarraba las ilusiones en las que había vivido. Él estaba involucrado en algo oscuro, insistió Javier, y la luz vacilante de la tarde lanzaba sombras incesantes alrededor de ellos. «¿Cómo puedes afirmarlo?», preguntó María, temblando al leer la incertidumbre en los rostros a su alrededor. Era como si todo lo que había creído se desmoronara. El amor que había sentido se convertía en cenizas, llevándose consigo su paz y alegría. Mientras la revelación se expandía en el aire, María sintió que las paredes del desván se cerraban a su alrededor. Los recuerdos de su esposo la aplastaron, las risas que una vez resonaban, las promesas de un futuro. Todo se desmoronaba en un caos de traiciones. No podía respirar.
«Esto no puede estar pasando», gritó cubriéndose el rostro, las lágrimas fluyendo como ríos desbordados. Su corazón dolía, como si un puño invisible apretara su pecho, y el pánico iniciando un asalto directo a su fe. Con cada palabra que Javier pronunciaba, el cielo afuera oscurecía, como si el universo entero se ubicaría en esta tormenta de emociones y dolor. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumbaba ante tus ojos? ¿A quién acudes cuando las verdades que creías firmes se desmoronan? Reflexiona sobre tus experiencias y compártelas si te atreves. Ilustración práctica. Conocí a Paula, quien pasó por un momento similar cuando descubrió que su esposo había ocultado su pasado. En medio de su dolor, encontró paz y dirección en Dios, lo que le permitió reconstruir su vida y compartir su testimonio de fe. Su historia iluminó el camino para muchos que lidiaban con sus propias tormentas. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en medio de la confusión, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Está María dispuesta a enfrentar la verdad que la espera y seguir su camino de fe? Mañana descubriremos qué más tiene Dios reservado para ella. Milagro de respuesta y restauración. La oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, amigo querido. Regresamos juntos a esta travesía de fe, donde dejamos a María atrapada en un torbellino de emociones, enfrentando la devastadora revelación sobre su esposo, donde los secretos y las traiciones amenazaban todo lo que conocía con certeza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Contexto bíblico. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito por el rey David, quien se dirigía al pueblo de Israel en un tiempo de gran angustia y adversidad, en medio de la confusión y el caos. Recordar que Dios siempre es un refugio establece la esperanza que tanto necesitan aquellos que enfrentan el dolor y la incertidumbre. Retomada de la jornada. María ha estado. Mientras comenzaba a descubrir su esperanza en Dios, la revelación del hermano de su difunto marido, Javier, sacudió las bases de su fe. De repente, en medio de aquel denso silencio que llenaba el desván, Javier soltó una bomba. «Tu esposo tenía una segunda vida», gritó, temblando de estrés. María sintió como si un rayo atravesara su pecho. Un grito ahogado se atascó en su garganta mientras luchaba por asimilar sus palabras. ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, su voz un hilo de desesperación. El aire era pesado, impregnado del olor a incienso quemado que flotaba en la habitación, y la luz vacilante proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Las miradas de los demás se encontraban. Sus rostros palidecían mientras esperaban la reacción de María. En ese instante, ella sintió que el mundo giraba. «Necesitas saber la verdad», continuó Javier, sus manos temblorosas alzándose. Él estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que imaginarías. Sus palabras eran como dagas que cortaban a través de la ilusión en que había vivido, rasgando cada recuerdo dulce de su esposo.
Los murmullos llenaron la sala, como un eco angustiado. ¿Es esto posible? María sintió un nudo en el estómago, una presión implacable que le dificultaba respirar. «No puede ser», exclamó, cubriéndose el rostro con las manos, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Las sombras parecían acercarse más, sus temores cobran vida, y el desván se oscurecía aún más. La tensión era palpable, todos los ojos fijos en ella, mientras un frío profundo invadía la habitación. «No, esto no es real», murmuró su mente turbia tratando de aferrarse a la cordura. «Esto es una mentira». Pero Javier no podía mentir sobre el ardiente desespero que reflejaba su rostro. Las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos, y el aire caliente y pesado apenas entraba en sus pulmones. «¿Sigo siendo yo?», necesitaba creer. Y este amor era verdadero. Pero la verdad que Javier presentaba era una sombra que amenazaba con consumirla. Oh, reflexión aplicada. ¿Alguna vez sentiste que todo lo que conocías se desmoronaba? ¿En quién te apoyas cuando te enfrentas a verdades inesperadas? Reflexiona sobre estas preguntas y compártelas en los comentarios. Ilustración práctica. Recuerdo a Laura, quien enfrentó una traición devastadora al descubrir que su mejor amiga había estado hablando mal de ella. En medio del caos, encontró la paz en Dios, lo que le permitió sanar y al final reconstruir su vida, sirviendo de luz para otros con su testimonio. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la confusión, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Está María lista para enfrentar la verdad que ahora tiene delante y seguir su camino de fe? Mañana estaremos aquí para descubrir lo que Dios tiene reservado para ella. Milagro de respuesta y restauración, la oración que te brindará esperanza al iniciar el día. Hola, querido amigo. Regresamos a esta travesía de fe, donde dejamos a María atrapada en un torbellino de emociones, enfrentando la devastadora revelación sobre su esposo, donde los secretos y las traiciones amenazaban todo lo que conocía con certeza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite mentalmente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Contexto bíblico. Este versículo, tomado del Salmo 46, fue escrito por el rey David, quien se dirigía al pueblo de Israel en un tiempo de gran angustia y adversidad. En medio de la confusión y el caos, recordar que Dios siempre es un refugio establece la esperanza que tanto necesitan aquellos que enfrentan el dolor y la incertidumbre. Retomada de la jornada. Mientras comenzaba a descubrir su esperanza en Dios, la revelación del hermano de su difunto marido, Javier, sacudió las bases de su fe. Reviravolta de fe. De repente, el aire en el desván se volvió helado. «María», gritó Javier, su voz desgarrándose entre silencios pesados, «tu esposo tenía una vida secreta». Como si un trueno hubiera estallado, su declaración rasgó la cortina de dudas que María había mantenido. La habitación giró, y su corazón latía con un dolor agudo, un nudo que le apretaba la garganta. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó. El aire olía a incienso quemado, el mismo aroma que recordaba de momentos de oración. Pero ahora se sentía como un insulto. Los ojos de Javier estaban llenos de angustia, reflejando una desesperación que la invadía.
Murmullos comenzaron a esparcirse entre los presentes. Eso no puede ser. La atmósfera se volvió densa, cada susurro creando una tormenta emocional alrededor de ella. Él se metió en problemas, continuó Javier, las palabras temblando en su boca. No puedo explicarlo todo aquí, pero tenías que saberlo. Su mirada ardía con urgencia. Sus manos gesticulaban como si intentaran desenterrar la verdad atormentadora. María sintió como si un puño invisible apretara su pecho. Soy una tonta, pensó. La luz vacilante del atardecer creaba sombras que danzaban en las paredes, burlándose de sus recuerdos felices. Mientras los recuerdos de su esposo, el hombre que eligió amar, empezaban a desvanecerse. Un sudor frío se deslizaba por su espalda. «No puedo soportar esto», exclamó, las lágrimas fluyendo sin control como un río desbordado. Las memorias se escurrieron, desde las promesas de amor hasta la risa compartida. Todo parecía una farsa. Los rostros de los demás se tornaron pálidos. La incredulidad llenaba el aire. «¿Cómo pudo hacerme esto?», resonaba en su mente, atrapada en un laberinto de dolor y traición. Nadie se atrevía a moverse, todos congelados en la tensión electrizante del momento. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que conocías se desmoronaba? ¿En quién confías cuando te enfrentas a verdades inesperadas? Reflexiona sobre estas preguntas y compártelas en los comentarios. Ilustración práctica. Recuerdo a Laura, quien enfrentó una traición devastadora al descubrir que su mejor amiga había estado hablando mal de ella. En medio del caos, encontró la paz en Dios, lo que le permitió sanar y al final reconstruir su vida, sirviendo de luz para otros con su testimonio. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la confusión, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta nueva tormenta emocional? ¿Está María lista para enfrentar la verdad que la espera y seguir su camino de fe? Mañana veremos qué más tiene Dios reservado para ella.